Si el Señor se acercara hoy a ti, Dios se le apareció a Salomón un día en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras que te daría. ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué hubiera pedido usted? Un camión lleno de dólares, pastor. Pídeme lo que quieras que hubiera pedido usted. Una casa, Señor, así sea chiquitica. Entonces, esa es la falsa humildad. Tiene que sacar eso del corazón. En el reino, si Él le dice, pídeme lo que quiera, saque la lista y diga, quiero una casa así, quiero el carro así, quiero sabiduría, quiero mis hijos con salud, quiero mis hijos en la mejor universidad. Soy un hijo del rey. Tengo que creerme hijo del rey. El ser un hombre de oración y de ayuno no te hace un buen siervo, te hace un siervo consagrado. Pero el ser un buen administrador de los recursos te hace un buen siervo. El Señor en esta parábola que vamos a leer ahora dijo, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fue buen siervo porque administró bien el dinero. Y el que administró mal dijo siervo inútil. Entonces para Dios es importante que usted administre bien los recursos que pone en tus manos. Eso incluye todo. Porque en el reino de Dios, estamos en un reino y todo le pertenece al rey. En un reino todo es del rey, nada es de los ciudadanos. Todo le pertenece al rey. En la antigüedad los reyes cobraban impuestos, tenían un ejército, tenían muchas esposas. ¿Y por qué el rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas? Tenía un ejército y cobraba impuestos. En los reinos todo le pertenecía al rey. Así era en la antigüedad. Y en el reino de los cielos todo le pertenece a Dios. La ropa que usted tiene puesta no es suya, le pertenece a Dios. Por lo tanto no debería usar la camisa arrugada. Dios dirá, ¿por qué usas mi camisa arrugada? O sucia, ¿y por qué usas mi camisa sucia? Dirá el Señor. Todo le pertenece a Dios. Por eso hay que ser buenos administradores de los recursos. Vamos a ir leyendo y compartimos ahorita la Santa Cena. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. Sus bienes. Eso es recurso financiero. Ahorita va a explicar. Yéndose lejos, es decir, Él se va y te deja con lo que te ha entregado. Le entregó bienes. Esto quiere decir que somos hijos dotados. Ninguno de los que está aquí presente, ni siquiera los niños, ojo los niños atentos. Les voy a preguntar también a ustedes. Todos los niños Dios les ha dado dones y talentos. Les ha dado habilidades, capacidades. Hay niños que saben, se les facilita aprender a tocar un instrumento. Hay otros que cantar. Hay otros que son hábiles en matemáticas. Hay unos niños que son una computadora humana. En la mente llevan cualquier operación aritmética. Dones y talentos. Hay un niño que tenía un problema de crecimiento. Le decían la pulga, porque casi no crecía. Lionel Messi, hoy en día es el mejor jugador de fútbol del mundo. Y es una cosita así, mide creo que 1.60 y algo, Darwin. 1.69. Se lo llevaron para Barcelona, España, para ver si lo lograban estirar y lo máximo que dio fue 1.69. Pero el don, la habilidad se la dio Dios. Aquí en Colombia Dios dio el don, el talento para ser un buen futbolista, la habilidad física. A muchos jugadores que por causa de su indisciplina no lograron llegar a ser lo que debieron haber sido. Porque la indisciplina no se los ha permitido. Los mejores jugadores y deportistas del mundo tienen una vida disciplinada. ¿Sabe por qué Cristiano Ronaldo no tiene tatuajes en su cuerpo? Le preguntaron un día. Porque dona sangre regularmente. Yo no sabía que la persona que
Para donar sangre tiene que no puede tener tatuajes. No se sienta mal si usted tiene, no. Lo que le restringe es que ya no puede donar sangre. Pero él dona sangre y está renovando la sangre del cuerpo. Vive una vida disciplinada. ¿Quién le dio el don y el talento? Dios lo dio. Pero la disciplina es tuya. El don sin disciplina no funciona. Tiene que administrar bien el don. Pastor Xavier, ¿y cuál es mi don? Aquello que te apasiona hacer. Aquello que crees que naciste para hacer. Aquello que harías sin que te pagaran. Ojo a eso. Hoy lo va a descubrir. Aquello que tú harías sin que te paguen. Aquello por lo cual trasnocharías para hacerlo. Aquel deseo que no se va de tu mente. Aquel sueño que nunca muere. Ese deseo ferviente que está en ti. Ese es un don de Dios. Ese es tu talento. Y cuando persigues el don, Dios respalda el don con los recursos necesarios para que ese don se manifieste a favor de tu vida. El don es muy diferente al trabajo. El trabajo es aquello para lo cual fuiste capacitado para realizarlo. El don es aquello para lo cual naciste. Voy a repetir eso otra vez. El trabajo, por eso no se puede aferrar mucho al trabajo. Debe usarlo como un trampolín, como un puente para pasar a lo que es en realidad el sueño. Porque el trabajo es lo que fuiste entrenado para hacer. El don es lo que naciste para hacer. Tu trabajo es tu carrera profesional. Pero el don que Dios te dio es tu asignación de vida. Eso trasciende más. Tu trabajo es tu habilidad. Pero el don es tu obra. Para lo que fuiste diseñado. Y hay que descubrir eso, si no lo he descubierto. Conocerlo. Y comenzar a ponerlo por obra, porque este rey del reino dio sus bienes a sus hijos. Y se fue. Te dio sabiduría. Te dio un cuerpo que es el vehículo con el cual te movilizas. Si tú tuvieras un Ferrari en el parqueadero de tu casa, ¿le echarías aceite barato al motor? ¿No obedecerías al manual del mantenimiento? ¿O sí lo cuidarías como deberías? Si sí lo harías porque es un Ferrari y un vehículo caro, ¿por qué no lo haces con tu cuerpo que vale más que el Ferrari? Es el único vehículo con el que cuentas para movilizarte en la tierra. Ajá. El cuerpo importa. Importa. Hay predicadores que reprenden a la gente porque va al gimnasio. Yo los animo para que vayan. Para que creen la cultura fitness. Bueno, y no vino el hermano Luis Agua, que es el esposo de la hermana Paola y es entrenador. Pero es necesario porque tu cuerpo es una extensión de tu parte interna. Y la excelencia se manifiesta aún en tu apariencia. Por lo tanto, como administres el cuerpo también tiene que ver, porque ¿quién te dio el cuerpo? Dios. Y 1 Corintios 3:16 dice que el cuerpo es el templo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el cuerpo. Entonces, ¿usted por qué todos los días come empanada frita, papa rellena, salchipapa, hamburguesa? No es pecado comerlo. Y si usted tiene un emprendimiento de eso, gloria a Dios. El problema es que lo consuma todos los días. ¿Por qué le llaman comida chatarra? Porque llena, da la sensación que llena, pero no alimenta como debería. ¿Aló? Y el cuerpo es uno de los recursos que Dios te dio. Yéndose
llamó a su siervo y les entregó sus bienes. Él te concedió los bienes. El carro que tú tienes, ¿quién te lo dio? Dios. Y el Señor viene a ver cómo tienes el carro. Le estás pidiendo ahora una camioneta. Y viene el Señor hoy a pasar revista y ve el carro sucio, descuidado. No le funcionan los frenos. Es como el de los picapiedra que frena con los pies. Está descuidada la latonería, sucio el carro. Y dice Dios, te dejé mi carro, te lo entregué, te lo confié. Y mira cómo lo tienes y cómo me pides una camioneta. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo serás en lo mucho. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo puso, mire eso, Dios creó la tierra, creó una propiedad y luego creó al administrador. Y a día de hoy, en el siglo XXI, después de 6,000 años de historia de la humanidad en esta tierra, le hemos demostrado a Dios, los seres humanos, que somos malos administradores. Vaya a ver los daños en la capa de ozono. Vaya a ver los daños y la contaminación en los ríos. Vaya a ver cómo mueren las criaturas marinas por los desechos que los humanos creemos que el mar es el basurero del mundo. Mueren ballenas, tiburones, los animales sufren por el pecado del hombre porque el administrador está mal de la cabeza. Y cuando la cabeza está mal, el cuerpo sufre. Dios creó una propiedad, la tierra. Les dije que iba a hablar hoy de dinero. Y yo no soy un pastor platero, y no necesito su diezmo y su ofrenda para vivir porque yo trabajo. Pero tengo que enseñárselo, es mi responsabilidad y Dios me dijo que lo hiciera. Porque hoy en día tenemos gente muy consagrada a Dios, pero mal administradora de los recursos. En el libro de Reyes encontramos una viuda que vino al profeta. Pastor Isabel, colóquelo un momento con el hermano Walber. Sí, porque ya entramos en materia y no quiero perder el hilo. Tranquila, los excusamos y vénganse rápido que se están perdiendo la enseñanza. Rápido y los esperamos. ¿Qué fue lo último que les dije? A ver. ¿Dónde vamos? Ajá, en el libro de Reyes tenemos una viuda que le dice al profeta: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo, mi marido, era un hombre temeroso de Dios y era profeta de Dios. Pero ha venido el acreedor porque el marido de la mujer dejó una deuda. Era un hombre de Dios, era un hombre profeta de Dios, temeroso de Dios, pero era mal administrador de los recursos financieros. Y le dejó una deuda a la esposa y a los hijos. El acreedor vino para llevarse los hijos de esa mujer. Mis hermanos, la Biblia dice en Proverbios: el buen hombre dejará heredero a los hijos de sus hijos. O sea, cuando tú eres bueno en administrar lo que Dios te da, le deja herencia no solo a tus hijos, sino hasta a los nietos. Pero este cabezón era un hombre que hablaba en lenguas, era un hombre que oraba y ayunaba, era un hombre que predicaba, y todo eso está bien, no está mal, está muy bien. Lo malo es que no era buen administrador del dinero. Y la gente dice, ¿ha escuchado esa frase? No hay plata, la cosa está dura, no hay dinero. Mentira, sí hay. Todos lo manejan. Sí está y está disponible. Lo que pasa es que la gente paga por la solución de problemas o por el valor que tú generas. Cuando un empleado dice: esto es todo lo que pagan en esta empresa, ¿por qué no me pagan más? Mentira. Vas a ver que en tu empresa hay gente que gana 10 veces más de lo que tú estás ganando, porque tienen la capacidad de resolver problemas que tú no resuelves. Así que el dinero sí lo hay. Aquí en la parábola de los talentos, el hombre dio los talentos, pero los dio a cada uno según su capacidad. En el reino de Dios,
Los dones y talentos y aún los recursos financieros son dados a las personas según su capacidad. Entonces no ores a Dios fuera de tu capacidad porque no vas a recibir. ¿Quieres recibir más recursos? Adquiera sabiduría. Adquiera capacidad de administración. El viernes les dije en la vigilia, si a mí me lo preguntaran por experiencia, le diría a cualquiera que quiera ser pastor, antes de estudiar teología, lo cual es necesario, pero antes de estudiar teología bíblica, estudia administración de empresas. Porque la administración en el reino es el pilar fundamental que marca la diferencia. Dios estableció en el huerto del Edén a Adán para que fuera el administrador. Le dijo, ponle nombre a los animales. Y todo lo que Adán llamó niños, al león lo llamó león. Todos los nombres que le puso a los animales a Adán son su nombre hasta el día de hoy. Era un administrador, pero fue mal administrador. Dios lo dejó a cargo y cuando Dios regresó, dijo, Adán, ¿qué ha pasado aquí? Te dejé a cargo y ahora que regreso, una serpiente es la que está a cargo del jardín del Edén. ¿Sabe qué hizo Dios? Lo echó del huerto. Lo despidió. Estás despedido por mal administrador. ¿Usted cree que Dios, porque Dios es amor, Dios no despide? Dios sí despide a la gente. Y despide a los ministros cuando son malos administradores de los recursos. ¿Sabe por qué el pastor Xavier es el último en irse hoy de aquí del servicio dominical? Porque antes de irme hago un control de calidad en todo este lugar, que lo tenemos en arrendamiento, ni siquiera es propio. Y garantizo que los ventiladores sí queden todos desconectados, que ese aire acondicionado sí quede desconectado, que las luces todas queden apagadas. Esta mañana llegué y habían las luces de la piscina, allá afuera estaban encendidas. Ujieres se han ido y han dejado ventiladores conectados. Dios te dio el talento, vamos a jalar las orejas. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si no, no aprendemos. Los niños, las maestras de niños, salón de niños bajo la administración. Debe tenerlo de buena forma, todo limpio, organizado. La iglesia, Dios viene a pasar revista. Te di el talento para ser un servidor, un ujier en la iglesia. Ni siquiera puedes llegar a tiempo para organizar y hacer el trabajo que te corresponde. Ese es el rey del reino. Porque el trabajo que hace no lo hace para el pastor Xavier, lo hace para Dios. Si fuera para el pastor Xavier tuviera que asignarle un salario. No lo asigno porque ni siquiera yo lo tengo. El trabajo que hacemos, lo hacemos para Dios y estamos haciendo tesoros en el cielo. Allá se nos está llenando la morada con las recompensas. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? Adán ahora ni siquiera llamó a Eva esposa. ¿Se acuerdan que él había dicho, esta es Isha, vida de mi vida? Pero ahora dijo, la mujer que me diste. Eso es como cuando el marido, los hijos hacen algo y le dice a la mujer, tus hijos, mira lo que hicieron. Te dijo, la mujer que tú me diste, o sea, tu mujer, no, ya no es la mía. La mujer que me diste, iba el Señor, Eva, ¿qué hiciste? Y dijo, la serpiente. Y como la serpiente no le echó la culpa a nadie, Satanás se hizo desde ese día el Dios de este mundo. Dios con D pequeña. El Dios de este mundo porque no le echó la culpa a más nadie, asumió la responsabilidad. Aprenda algo en el reino de Dios. Cuando transfieres responsabilidad, estás transfiriendo dominio. Yo gerencio un proyecto actualmente, iglesia. Y me toca asistir a reuniones y tener conversaciones difíciles y poner la cara por lo que hace mi gente, aun cuando yo estoy durmiendo en mi casa, porque el proyecto son las 24 horas. Hubo un accidente a la 1 de la madrugada. Hubo este evento. Algo pasó allá que
y a mí me toca en la mañana. ¿Quién fue el cabezón que hizo eso? ¿Por qué tengo yo que ir a poner la cara? Porque soy el líder. No puedo transferir. Yo delego funciones, pero la responsabilidad sigue siendo mía. Es la misma razón por la cual llaman al ministro de Defensa, a Puyengue, cuando dicen el ejército hizo una incursión y algo salió mal. ¿Por qué no llaman a los soldados? Llaman es al ministro. Y él está por allá en Bogotá. Pero por línea de mando él es el responsable. Lo que hacen tus hijos es tu responsabilidad. Por eso nos toca, iglesia, alinearlos. Porque tenemos que administrar bien la casa. Porque el que no administra bien su casa, dice la Biblia, el que no gobierna, ahí ahora entra otro concepto. En el reino de los cielos somos gobernadores. Y dice la Biblia, el que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Por tanto es necesario que el que anhela obispado, o sea, pastorado, liderazgo, que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga buen testimonio de los de afuera, que gobierne bien su casa. La administración es importante, iglesia, porque al que administra bien, Dios lo premia con más. Pero el que no administra bien, aún lo poquito que tiene se le quita. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y a cada uno conforme a qué? A su capacidad, y luego se fue lejos. Mire eso. Se fue. Dios te entrega los dones y talentos y Él se va. Es decir, confía en ti. Puso en ti su Espíritu Santo. Puso en ti sabiduría. Puso en ti entendimiento, te dio un cuerpo, te dio capacidad de pensar, lo que nos hace distintos a los animales. Ellos se guían por instinto, los seres humanos por la razón. Y tú eres responsable de las decisiones y de la administración, correcta o incorrecta. No me rinde el dinero, Pastor Xavier. ¿Cómo le va a rendir si se gana 2 millones de pesos y se come los diezmos? Si no le puede dar a Dios ni siquiera el 10%, ¿cómo le dará el otro 90% si se lo pide? Porque en el reino todo es de Dios. Nosotros le damos el 10% porque es lo que nos pide. Traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto ahora, dice el Señor. Es la única cosa que encuentra en la Biblia que Dios pide, que lo prueben. A ver si no os, 2 cosas, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Eso significa que nos va a dar tanto que no vamos a tener dónde amontonar. La casa se le va a quedar pequeña. Y luego dice, y reprenderé por vosotros al devorador. Dios, al que diezma, le reprende el devorador. Le reprende al ladrón, le reprende al extorsionista, lo hace invisible ante el atraco. Una anciana retiró, cristiana, 25 millones de pesos de un banco sola. Eso no se hace. Con un bolsito, y retiró 25 millones sola la anciana. 1 de la tarde, eso solo por ahí. Y venían los flecheros, los ladrones, fleteros, a robar. Pero cuando se iban acercando dieron media vuelta y se fueron. Quedaron impresionados. Y los otros 2 que estaban allá esperando dijeron, ay, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué no le quitaron el bolso a esa vieja? Y le dijeron, y es que tú eres ciego. Habían 14 militares a su alrededor armados, custodiándola. ¿Crees que no los íbamos a meter? Hermano, el Señor reprende al devorador. O te hace invisible o te pone ángeles alrededor. Gloria al Señor. Pero el Señor, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te pondrá en lo mucho?
Mire, un día en un bono de producción, por rendimiento y por una idea, porque las ideas son las que producen. El trabajo no genera tanto dinero como las ideas. Y Dios, aquí en la parábola de los talentos, te va a enseñar algo. El que había recibido 5 talentos fue y se puso a trabajar. Así dice. ¿Qué dice que hizo? ¿Qué hizo? Esa es toda la revelación, ¿eh? Con eso ya los podría enviar a la casa hoy. Negoció con ellos, no se puso a trabajar. Negoció. Hizo que el dinero trabajara para él, no se puso a trabajar por dinero. Las ideas del libro de Napoleón Hill, que muchos de ustedes habrán leído, piense y hágase rico. No dice trabaje y hágase rico. Los abuelos nos enseñaron que el trabajo duro para conseguir las cosas. Está bien que todo es con esfuerzo, pero si quieres conseguir más, ni siquiera es trabajando por dinero, sino negociando y haciendo que el dinero trabaje para ti. Todas las ideas, en su mayoría, de Napoleón Hill en el libro Piense y hágase rico, las sacó de la Biblia. Él sabía que la riqueza de la sabiduría, el libro más sabio que hay en el mundo es la Biblia. El que lo lee se vuelve sabio. Yo se los he enseñado, el que lo vive es santo y el que lo cree es salvo. Pero usted no quiere leer la Biblia, no le gusta leerla. Léala, lea Proverbios. Proverbios dice que no salga fiador de nadie, no sea que el otro, no teniendo para pagar, venga el acreedor y se lleve tu cama y te deje sin dónde dormir. Y usted todavía sale de fiador. Una tía me llamó, Xavier, sobrino de mi alma. Es que voy a sacar tal cosa, necesito un fiador. Te amo, tía, con todo mi corazón, pero no puedo hacerlo. ¿Y por qué? Porque la Biblia me dice que no lo haga. Y yo hago parte del reino. Tengo que ser buen administrador. Mire, le pedí perdón a Dios el día que se nos quemó el piano allá donde estábamos, en la antigua sede. Porque allá hay picos altos y bajos de energía. Ese piano ni siquiera era de la iglesia. Bueno, si era de la iglesia, yo lo doné. Lo compré unos años atrás, lo había comprado en Bogotá. Como 1.800.000, algo así me costó en ese entonces. Y lo había donado a la iglesia cuando iniciamos esta obra, que ya tiene 3 años. El día que se quemó el piano me dolió por los altos y bajos del lugar, de la luz. Me dolió y fui de rodillas y le pedí perdón a Dios por haberse quemado el piano. ¿Sabe por qué? Porque reconozco que debimos comprar un regulador antes de que eso ocurriera. Entonces la siguiente acción fue, reunimos, compramos el piano, pero junto con el nuevo piano, mucho mejor, más bonito y de mayor capacidad, compramos un regulador de corriente. Ahí está, y nunca más se nos ha quemado ningún equipo. Porque tenemos que ser buenos administradores. Y los miembros del grupo de alabanza y todos los que pasan acá, una vez terminen de usar los micrófonos, deben colocarlo de la mejor manera ahí. El jueves, cuando estaba organizando para la vigilia, vi un revueltillo de cablerías, como que todo el mundo puso y fue y se bajó. Todo el mundo puso como si fuera del gobierno. Eso es del reino. Tiene que cuidarlo. Tiene que cuidarlo. Porque Dios nos va a pedir cuenta. Si no administra bien aún este lugar que es alquilado, si usted no administra bien lo de otro, no va a poder administrar bien lo suyo. La administración del recurso y del dinero es tan importante, iglesia, que si no administras bien, mira lo que dice Dios, será que si no administras bien lo terrenal, ¿será que te podrá confiar lo espiritual?
Usted le está pidiendo a Dios ministerio, dones, talentos espirituales, y está bien que los pida. Pero si no administra bien sus recursos financieros, ¿será que Dios le irá a confiar los recursos espirituales? ¿Qué es más valioso? ¿Los recursos financieros, humanos, físicos, materiales, o los recursos espirituales? Bueno, los domingos a las 10 y 12 también se dice gloria a Dios. También se dice aleluya. Fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Mire qué bendición. Negoció. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Dios le dio 5 millones de pesos. ¿Cuánto regresó él? 10 millones. Me diste 5, gané otros 5. Aquí están. Hermanos, eso es más que si se lo hubiera dado al banco. Porque el banco te da el 1% de interés, el 0.3, el 0.2, el 0.1, el 0. No produce, tú tienes el dinero en una cuenta de ahorro. Puedes tener, si metes 5 millones en el banco, no produce nada. Lo que produce son 50, 100 pesos mensuales. ¿Has visto? Eso produce. El dinero ahí se deprecia. Debes invertirlo, hacer una inversión inteligente. Este hombre negoció con ellos y ganó otros 5. El pastor Xavier tenía el sueño de tener su casa propia y no tenía el dinero. Pero tuvo una idea. Yo no lo tengo, pero el banco sí lo tiene. Y el negocio de los bancos es prestar dinero. Andan tan afanados de prestar que hasta compran deudas. Si no lo sabía, sépalo. Solo con una idea, solo con vender tu deuda, ya ganas dinero. Le voy a poner un ejemplo. Tienes una deuda con el banco de 100 millones de pesos. Y esa deuda la tomaste con ese banco al 2.5%. Es decir, que estás pagando 2.5 millones mensuales, ¿verdad? 100 millones de pesos con ese banco, al cabo de los 8 años o de los 5 años del tiempo que estipulaste para pagarlo, vas a pagar en intereses aproximadamente algunos 25, 30, dependiendo, porque cuando el interés es compuesto, serían 25 millones, a ver, 2.5 si fuera simple el interés, pero como ellos utilizan interés compuesto, y eso usted no se lo sabe, y es que el interés se capitaliza y le suma el capital y por eso te suma más al interés. Y por eso ser banquero es un gran negocio. Los críticos de los bancos dicen, ¿quién es más ladrón? ¿El que monta un banco o el que lo roba? Les dije que íbamos a hablar de ¿qué? De finanzas. Vas a pagar por esa deuda de 100 millones de pesos que tienes con el banco unos 25, 30 o 40 millones de pesos en intereses en el transcurso de los 8 años o de los 5 años en que estipulaste, diferiste esa deuda. Pero ¿qué sucede? Mira lo que sucede. Tú puedes ir a otro banco y decirle al otro banco, mira la idea que te estoy dando. Yo soy administrador financiero, yo soy administrador de empresas. Cópiela. Si es su caso, hágalo. Vaya a otro banco y cotice. Ellos, ese es su negocio. Y le dices, mira, tengo esta deuda con tal banco. ¿En cuánto la comprarías? Te va a ofrecer una tarifa menor. Te dice, te compro la deuda para que me quedes pagando a mí. Y te la compro al 1.8%. Allá la estás pagando al 2.5% de interés. Si este otro banco te compra la deuda, ahora ese banco le paga tu deuda al otro banco y tú ahora le vas a pagar el dinero a ese banco que compró tu deuda, pero a un interés más bajo. De manera que en esos 8 años ibas a pagar 40 millones de pesos o 30, pero ahora vas a terminar pagando algunos 18 o 15. Te ganaste como 12 o 15 millones de pesos
solo por una idea, solo por ser buen administrador. Eso fue lo que hizo el del talento. Fue y ¿qué? Negoció. Se sentó a pensar. El problema es que la gente está tan ocupada en el día a día. El día a día te absorbe. No te sientas a pensar. Y el Señor dijo: ¿qué hombre hay entre vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los costos y los gastos para saber si tiene con qué acabarla? No sea que después que haya comenzado a edificar, comience a edificar y no tenga con qué acabarla, y comiencen sus vecinos a hacer burla de él y a decir: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿De qué está hablando Jesús ahí? De planeación estratégica. Un plan es necesario cuando tenemos una visión. Si el Señor se acercara hoy a ti, Dios se le apareció a Salomón un día en sueño y le dijo: pídeme lo que quieras que te daría. ¿Qué pidió Salomón? ¿Qué hubiera pedido usted? Un camión lleno de dólares, pastor. Pídeme lo que quieras. ¿Qué hubiera pedido usted? Una casa, Señor, así sea chiquitica. Mire, esa es la falsa humildad. Tiene que sacar eso del corazón. En el reino, si Él le dice: pídeme lo que quiera, saque la lista y diga: quiero una casa así, quiero el carro así, quiero sabiduría, quiero mis hijos con salud, quiero mis hijos en la mejor universidad. Soy un hijo del rey. Tengo que creerme hijo del rey. Si no lo crees, si tú no te das el valor tú mismo, nadie lo va a dar por ti. Tienes que entender eso. Él fue y negoció. El que le dieron 2 talentos. Mira, aquí los talentos eran unos lingotes de plata. Habían talentos de plata o talentos de oro. Eran lingotes en peso. Así que es dinero lo que le entregó el Señor. Así como nos los ha entregado a nosotros también. Le dio 2 talentos. Y dice: ganó también otros 2. ¿Cómo los ganó? Negociando. Si quieres tener buenos resultados, mi hermano, en tu vida financiera, conviértete en un buen negociador. Un buen negociador no es el que le da por la cabeza a la otra parte, no. Leas el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo me lo leí, es muy bueno, cuando estaba en mi carrera universitaria. El hábito número 4 es: establece relaciones gana-gana. Cuando hagas un negocio, los cristianos buscamos ganar nosotros y que gane la otra parte. Eso se llama ser justo, obrar de buena fe. No nos interesa solo nosotros llenarnos los bolsillos, que el otro también gane, y así Dios te bendice. Eso es lo que dice la Biblia: ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en Barranquilla no, aquí hay una cultura entre la gente que no conoce a Cristo y entre cristianos también, que cuando hacen negocio con el hermano y con el otro cristiano buscan es darle por la cabeza. Solo ganar él, eso es egoísmo. Tiene que alejarse de eso. Porque cuando amas a tu hermano, a tu prójimo, no buscas de forma egoísta solo ganar tú en el negocio, sino que ganemos todos. Amén. Mire, el Señor que edificó mi casa, lo llamé un día y lo senté. Un señor analfabeto él, de Venezuela. ¿Cuántas personas hay de Venezuela aquí? Ah, no levanta. Solo la hermana Rosana, muy bien. Y Cris, ok. Los demás todos son colombianos, puros colombianitos. No, aquí hay un poco de venezolanos camuflados entre nosotros. Y los amamos. Mire, de Venezuela, analfabeto. No sabía leer ni escribir. Y sabe, yo no estudié arquitectura, yo estudié administración de empresas. Mi especialización tampoco es en construcciones, es en alta gerencia. Pero yo hice los planos de mi casa y se los entregué a un señor que es analfabeto. Me dijo: hermano, me decía él, yo trabajé en Venezuela 25 años con una empresa española constructora.
aprendí eso y aquello. A él me lo recomendó un pastor de una iglesia cuadrangular en La Jagua. En La Jagua, Soracá. En La Jagua. Él me lo recomendó. Yo lo traje. Le entregué los planos a un hombre analfabeto. Mire, hay que estar loco o tener mucha visión para hacer eso, ¿verdad? La gente, cuando tiene el talento, lo que necesita es dirección. Él tenía el don y el talento, yo tenía la dirección. La dirección de la obra era mía, la mano de obra era de él. Yo hice los planos y yo le explicaba, mira, tenemos el terreno de tanto por tanto, lo hice a mano alzada, aquí hay tantos metros. Aquí. Y él lo interpretaba y así lo hacía. Y cuando yo veía que había algo que no iba bien, le decía, acá nos estamos equivocando. Ven y corregimos, y se corregía. Hermano, la casa está aquí en la otra calle. Y todos los vecinos, la mayoría iban allá a ver la forma como la construimos, lo bien hecha que quedó. La gente iba y preguntaba, ese muchacho de ahí, ¿dónde será que trabaja? Porque está haciendo unas vigas, es decir, la base, el fundamento de cada columna de 1,10 por 1. Aquí construyen casas a veces hasta sin cimiento, hermanos. Qué cosa, ¿no? Los cristianos todo lo que hacemos lo hacemos bien, con excelencia. ¿Y sabe qué le dije yo a él? Relaciones gana-gana, allá es donde quiero llegar. Y ya habíamos hecho el primer piso, estábamos para el segundo piso. Yo le dije, venga acá, yo todas las semanas lo liquido a usted, usted le paga a su gente. Todas las semanas, semanalmente era 1.500.000, 1.200.000, lo que había producido, yo pagaba por producción. Esa es la otra, cuando pagas por día te vacilan. Paga por producción. A no ser que tengas un buen sistema de monitoreo. En mi empresa tenemos un buen sistema de monitoreo. Yo he estandarizado las labores a todo mecánico, soldador. Esta tarea me dura entre tanto y máximo tanto. Tiene que haber un parámetro y así los mido. Por eso yo no tengo que estar presente. Cuando no salen las tareas a tiempo, no están rindiendo quienes la están ejecutando. Yo he despedido personas por improductivas. ¿Verdad, Pastor Xavier? Sí. Y en la iglesia también. Si no es productivo, si no hace lo que se le está asignando, ya nos toca tomar medidas. Darle la oportunidad a otro que sí, como sucedió en la parábola. Porque somos administradores ¿de qué? Del reino. Y si yo no lo hago, otro vendrá y lo hará por mí. Eso sucede en las empresas. Hay personas que primero los llamo, hablo con ellos, a veces los hago firmar un acta de compromiso. Vení, necesitamos que te pongas pilas, tienes que rendir. Y vamos para adelante y se le da la oportunidad. 1 y 2. La tercera es la vencida. Así que usted, el Señor te dio el don. Hermano, apareces para servir en el grupo de bautizados, en la programación que envía el pastor Xavier. No puede, nunca asiste. El cielo está tomando nota. Este es un mal administrador. Tiene el talento, no administra bien su tiempo. Aló. El tiempo hay que administrarlo. Si en su agenda no hay tiempo para Dios, esa agenda está mala. Hay que revisarla. Porque Dios estableció 6 días trabajará, el 7º descansarás. Los judíos lo hacen hasta hoy con el Shabbat. Los cristianos lo hacemos con el domingo. Primer día de la semana. Pero si no administra bien su tiempo, el reto que tiene, dedicarle tiempo a Dios, dedicarse tiempo a usted, dedicarle tiempo a la esposa, a los hijos, a la familia, al trabajo, a la iglesia. Tiene que organizarse bien para que le rinda el tiempo. O como hacen las otras personas que sí lo logran. Tienen más horas que nosotros en el día. Daniel era primer ministro en Babilonia y oraba 3 veces al día. Tenía más responsabilidades que las que tenemos cualquiera de nosotros. Y oraba 3 veces al día. ¿Y qué le dijeron a Daniel, mis hermanos?
Estoy muy ocupado. Salomón el predicador, lea el libro de Eclesiastés, dice: yo el predicador era rey en Israel. Es decir, siendo predicador ejercía como presidente de la república. ¿Y cómo que no tiene tiempo usted que trabaja en una empresa 8 horas o 10 horas y luego regresa a la casa? Estoy muy cansado. Yo no sé qué pasa con la gente hoy día. Yo sé que hay días que hay cansancio. O yo no sé si es que yo soy de otro planeta. Pero yo creo que cuando hay pasión y compromiso por Dios, hermano, uno saca el tiempo para Dios. Está bien que no les haya gustado, porque el Señor me mandó a que se los dijera. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este escondió el talento. Este era un filósofo, un pensador. ¿Sabe lo que quiere decir en economía? Cuando una persona cava un hoyo y esconde el talento, significa que lo que hace desaparece. En economía eso significa. Cuando se cava un hoyo. Y la economía nació porque es la ciencia que estudia la administración correcta de los recursos ante el problema de la escasez. Esa es la definición de economía. La economía dice: los recursos son escasos, hay que administrarlos bien. Yo estoy parcialmente de acuerdo con esa definición, porque sí hay que administrarlos bien, pero no comparto que los recursos son escasos. La escasez es un problema en la mentalidad del ser humano. Los recursos son abundantes. Aquí el pastor Pedro estuvo y dijo que a una hermana le regalaron una bolsita de harina. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo con la bolsita de harina? Hizo unas arepas y salió y las vendió. Y luego que vendió las arepitas, ¿qué hizo? Compró ahora 2 bolsas de harina. Y hizo más, y comía ella y vendía el resto. Y después ya fueron 5 bolsas de harina y luego 10. Hermano, cuando vino a ver, ya tenía en su propia casa el punto, vea. Venta de arepitas fritas, asadas, una cosa. Y ya ahora ya no salía a venderla. La gente venía a traerle el dinero a la puerta de su casa. Eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. No se quede todo el tiempo trabajando. Yo trabajo actualmente, pero estoy a esto de soltarlo. El trabajo lo usamos como un puente, porque Dios quiere que seas un emprendedor. ¿Sabe? Es de bendición. Yo hoy laboro para una compañía, gloria a Dios por eso. Pero una vez salga, mire todo lo que sucede. Cuando una vez yo salgo, cedo mi lugar a otra persona para que ocupe ese lugar. O sea, genero empleo de entrada. Y salgo a emprender, o sea, salgo a generar empleo. Entonces, a Dios le interesa bendecirte y prosperarte. ¿Sabes por qué? Si tu empresa, si tu negocio crece, Silvana Gil, si tu negocio crece, Paola Castañeda, Mafe, si tu negocio crece, María Aria, si tu negocio crece, Walber Barbosa, si tu negocio crece, Sandra Caballero, si tu negocio crece, Lutari, si tu negocio crece, tendrás más recursos, podrás emplear más personas y bendecir más familias. A Dios le interesa que tú prosperes, porque esa cadena de bendición Dios quiere que tú seas el punto de partida. Gloria al Señor, diga amén a esa palabra. El que escondió el talento después de mucho tiempo, diga conmigo, mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué quiere decir que arregló cuentas con ellos? Dijo: ¿dónde está mi dinero, cabezones? ¿Dónde está mi plata? A ti te di 5, a ti te di 2, a ti te di 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me la comí en comida, Señor. ¿Dónde están los diezmos? Ay, Señor, tú sabes que no tenía que comer ese día. Se comió los diezmos y luego quiere que Dios lo bendiga. No pasó la prueba.
Mire, cuando yo trabajaba, yo me gradué de bachillerato, no tenía oportunidades de estudiar y quería ser un profesional. Pero como yo aprendí que al que cree todo le es posible, comencé a trabajar. Rosana Galvis, un almacén de repuestos, ganaba menos del salario mínimo. Usted hoy gana el mínimo y no le alcanza. Yo ganaba menos del salario mínimo. Pagaba la cuota de la universidad porque estudiaba de noche. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Yo trabajaba de día, llegaba a las 7 de la mañana, salía a las 6 de la tarde. Luego me dejaban salir 15 minutos antes de 6 porque tenía que estar a la universidad a las 6:30. Y estaba en clase en la universidad hasta las 10 de la noche, a veces hasta las 11, a veces hasta las 12. Al otro día tenía que estar otra vez en el trabajo a las 7 de la mañana. Mi salario era menos del salario mínimo. Pagaba la cuota mensual de la universidad y con el resto sobrevivía. No vivía, sobrevivía. Mis hermanos, pagaba la cuota de la universidad y pagaba los diezmos a la iglesia. Sucedía algo, cuando recibía el salario, si sacaba los diezmos no me alcanzaba a pagar la cuota de la universidad, quedaba fallo. Esa es la prueba, se lo digo por experiencia. Esa es la prueba. Yo no negocio con lo que es de Dios. Yo tomaba los diezmos del Señor y se los daba. Y luego el Señor proveía el resto del dinero y siempre pagaba la cuota de la universidad y todas las cosas que necesitaba. Y aún aportaba en mi casa también a mi señora madre. ¿Cuándo sucede? Cuando aplica los principios del reino. Los principios, si los aplica, funcionan. Así que deje de estarse comiendo los diezmos. Lo que no es suyo, déselo al Señor. Y nuevamente le digo, no se lo reclamo en nombre de Dios, no en nombre mío. Porque ustedes saben que yo trabajo, gloria al Señor. Arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo le dijo? Bien, buen siervo. En el reino de los cielos, eres bueno si administras bien el dinero. Ahí eres bueno. Acuérdense en el libro de Reyes, el profeta era un hombre de Dios, era profeta, era de oración, pero le dejó una deuda a los hijos. Y así hay mucha gente hoy. Hay pastores que Dios los usa, tienen el don, predican, profecía y visiones, pero no prospera la iglesia. ¿Por qué? Malos administradores de los recursos financieros. Por eso le decía, evangelistas, años en el ministerio, todavía vive del día a día. Malos administradores de los recursos financieros. Bueno, eres bueno. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque 5 millones te entregué, mi dinero, dice el Señor, y me devolviste 10. O sea, tú multiplicas lo que se te da. Eres bueno y eres fiel. En lo poco, entonces dice el Señor, en lo mucho te pondré. Eso tiene sentido. A quien yo le dé mi dinero y lo multiplique y lo ponga a producir y me genere el doble de lo que le di, a ese le entrego mi dinero. A ese le doy más. Si le di 5 y me devuelve 5, ahora le doy 10 y cuando vuelva, mínimo me dará otros 10, o sea 20. Pero el que no tiene, el que se le dio 1, dice que llegando el que le habían dado 2, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay que, diga conmigo, debo ser fiel en lo poco.
y tendré lo mucho. Dígalo otra vez, debo ser fiel en lo poco y tendré lo mucho. Si se gana hoy 100,000 pesos, ¿cuánto es el diezmo? 10,000 pesos. Pero si no los da, la otra semana viene el Señor a pasar revista. Te di 100,000 pesos. ¿Dónde están mis diezmos? Ni siquiera eso. Ahora voy y me busco otro al que le pueda entregar mi próxima inversión. Porque Dios no da, mis hermanos, el recurso, el dinero por darlo. Lo da con una expectativa de multiplicación. Gloria al Señor. Así que no se equivoque. No, Dios es amor. El Señor sabe. Cuando usted le mocha la luz aire, 6 meses de luz. Vamos a poner el ejemplo. Tiene 6 meses que dejó de diezmar. El 7º mes va a comenzar a diezmar. ¿Qué debería hacer? Ponerse al día. Cuando viene aire, le cortó la luz, 6 meses de deuda. Ah, ¿quieres que te coloque la luz? ¿Quieres que te restablezca mi servicio? ¿Qué te exige? Ajá, paga mi deuda, me debe 6 meses. O me pagas la deuda o fírmame un convenio de pago. Si no, no te restablezco los servicios. Pero los cristianos llegamos, Dios es amor, Señor, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, Señor. Y se sigue comiendo lo que es de Dios. Mire, hermano, un día, eso se los iba a decir ahorita, ese año de trabajo me fue bien. Di una idea productiva en la compañía con la que laboro. Todo salió muy bien. Ese año me llegó una bonificación por todo el año de 14 millones de pesos. Y yo recibí mi bonificación, 14 millones en la cuenta, gloria a Dios. ¿Cuánto es el diezmo de 14 millones de pesos? 1.400.000. Entonces yo saqué 1.400.000 de diezmo y 600 de ofrenda, o sea, 2 millones de pesos. Gané 14, saqué 2 millones para Dios. El diezmo, 1.400.000 y saqué 600 de ofrenda. Gané 14, menos 2, me quedan 12. Y el cielo está viendo. El cielo me estaba viendo. Y dice, le di 14 dinero, 14 millones a Xavier. Vamos a ver qué hace con ellos. Saqué el diezmo y la ofrenda, 2 millones. ¿Sabe qué hice con los 2 millones? Aquí está la pastora Isabel de testigo. Seleccionamos 5 iglesias en Colombia, donde ella y yo hemos estado predicando. Iglesias que estaban iniciando. Había una donde una pared se estaba cayendo. Y eso no hablaba bien ni de la iglesia ni del administrador. Pero yo, en lugar de cuestionar, quise ser parte de la solución. Entonces cogimos esos 5 millones y los dividimos en 5. 400,000 pesos. Hicimos 5 consignaciones de a 400,000 pesos a 5 iglesias. Porque en ese momento la pastora Isabel y yo estábamos como evangelistas. Bendijimos 5 iglesias. Uno, la iglesia local y estas otras iglesias. El cielo lo estaba viendo. ¿Y sabe qué dice el cielo cuando ve? Dice, este es fiel en lo poco. Lo puedo seguir bendiciendo. No se olvida de mí cuando tiene la bendición en la mano. Pero ¿qué hace la mayoría de los cristianos? Si se gana 200,000 pesos, bueno, 20,000 de diezmo. Pero si se gana 20 millones, 2 millones de diezmo. Eso es mucho dinero para Dios. Así es mucho. ¿Y qué tal si te cobrara 100 pesos por cada segundo de aire de respiración? Deja de respirar por un minuto. ¿Qué tal si te corta los servicios de aire el Señor? Nada de oxígeno para ti.
tu vida se desplomaría en menos de 2 minutos. Mis hermanos, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho. Si puede diezmar 20,000 pesos, después va a poder diezmar 200 cuando gane 2 millones. Y después podrá diezmar 2 millones cuando gane 20. Y después podrá diezmar 20 millones cuando gane 200. Yo les conté aquí el testimonio de un hermano cristiano. Era fiel en los diezmos y le iba tan bien con la empresa que colocó, que entonces ya no diezmaba el 10 sino el 20%. Y le seguía yendo tan bien que entonces ya no diezmaba el 20 sino el 30%. Y le seguía yendo, ¿se acuerdan de ese testimonio? Le seguía yendo tan bien que luego diezmaba el 40 y después el 50, después el 60, después el 70. Y ya tenía empresas en África, en América, en Europa, en Asia, en Oceanía, en los 5 continentes. Le seguía yendo tan bien, ahora diezmaba el 80%. Le iba tan bien que ya diezmaba el 90%. Tenía tanto, lo daba para la obra misionera de Dios en todo el mundo y él solo se quedaba con el 10%. Hermano, es la única persona que yo sé en el mundo que se queda con los diezmos y está justificado ante Dios. Porque si da el 90% para la obra de Dios, pues que se quede con los diezmos. Si da el 90%, que se quede con el 10%. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios te bendice. Gloria al Señor para siempre. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Mire la respuesta de este cabezón. No solo escondió el talento, sino que también era imprudente, insensato, envidioso, tenía envidia de su Señor. Hay gente así que reniega de Dios. Ay, Señor, ¿y tú por qué le diste el talento a Walber, a David Barbosa para que predicara? ¿Por qué no me lo diste a mí? Este era ese. Al otro le diste 5 y a mí me diste 1. Sí, porque es que tú ni siquiera para uno lo enterró. Porque Dios da a cada quien según su... Dios no te ha dado más porque no estás más capacitado. Capacítate en el Señor, métete con Dios y demuestra fidelidad en lo poco y Dios te va a multiplicar en lo mucho. Te conocía que eres hombre duro. Mire lo que le dijo este hombre a Dios: que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. El miedo, ¿tuvo qué? ¿Sabe por qué Henry Ford hoy es millonario y muchos están quebrados? Porque no le dio miedo invertir. Fue a la montaña, hizo el primer auto con madera, metal, hizo el primer vehículo y ofreció una solución de movilidad al mundo. Y en el mundo nosotros pagamos por soluciones, no por quejas y reclamos. Un día se dañó la lavadora en la casa y la pastora Isabel le tocó o cambiaba la lavadora o pagaba para que alguien se la arreglara. Hizo lo segundo. Salía más barato. Y alguien fue y reparó, quédese tranquilo. Alguien fue, míreme acá, alguien fue y reparó la lavadora. Y nosotros pagamos, ¿por qué? Por el servicio de reparación. Cuando ofrece soluciones, ofrécele un valor agregado al mundo. Ofrece una solución, la gente está dispuesta a pagar por eso. La hermana Silvana está ofreciendo unos bolitunes. La gente los está comprando. El mercado está hecho. Mis hermanos, salga y devóreselo. Es mentira que los recursos son escasos. Si hay recursos. Tuve miedo. El miedo, diga conmigo, el miedo impide la inversión en el propósito. El miedo y el dinero no van de la mano. ¿Sabe por qué los ricos son ricos? Porque no les da miedo invertir. ¿Usted cree que no es un riesgo alto hacer un hotel a orillas de una playa? ¿Qué pasa si se crece el mar? ¿Usted cree que no es un riesgo hacer un restaurante allá en Las Flores a la orilla del río Magdalena? ¿Qué pasa cuando crezca el río? ¿Aló? Pero no les da miedo y ponen el restaurante allá y usted va a comerse el pescado allá viendo el río Magdalena.
Y sabe una cosa, por acá vale 20, allá se lo venden en 60 porque le cobran el paisaje. El inversionista no le da miedo. A ti te da miedo hasta hacer un préstamo para comprar tu casa. Hoy vas a salir de aquí venciendo ese miedo. Gloria al Señor. Vas a salir de aquí con una mentalidad diferente. Gloria a Dios para siempre. Tuve miedo. No le dé miedo. Compre el triciclo. Compre una olla. Haga el peto. Y compre la cornetica. Salga por las noches. Gloria al Señor. Y no regrese hasta que no lo haya vendido todo. Hágalo con amor y gracia y será el peto más sabroso de los robles de Soledad. Después tendrá que comprar 3 triciclos, 4, 5. A lo último se quedará en su casa y los mandará. Salgan, mis amores, a repartir el peto sabroso. Y el dinero estará trabajando y estará generando empleo. Pastora Isabel va a decir algo. Ya los fabrica. Amén. 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 Y ya está rentabilizando más porque ya los fabrica. Mire, todos los que estamos aquí, mis hermanos, tenemos cientos de ideas de emprendimiento, pero el miedo no te deja avanzar. Venza el miedo. Venza el miedo. Quiere el sueño de la casa. Mire yo lo que hice. Yo no tenía el dinero, pero yo le presté al banco. El banco sí lo tiene. ¿Cuánto me lo presta? Venga, yo se lo pago. Y presté el dinero y compré el lote. Hice el plan, el cálculo. Compré el lote. Edifiqué la casa. La hice de 2 plantas. Me metí a vivir abajo. Hice 2 apartamentos en el segundo piso. Y entonces el arrendamiento de esos 2 me daba $1,000,000 y yo también pagaba mi arriendo, ¿verdad? Y de ahí salía la cuota mensual. Al finalizar el ejercicio, mis hermanos, pues quedará la casa paga y la propiedad será nuestra, libre y generando recursos. Haga usted lo mismo. Yo pagué arriendo durante 3 años en Las Aguas, Horacá. En Las Aguas, 3 años duré pagando arriendo. ¿Por qué no compré una casa allá? No tenía como propósito, como proyecto de vida quedarme a vivir allá. Sabía que estaba de paso. Pero ¿por qué si la compré acá? Porque acá establecí la visión y el proyecto de vida. Si tu visión no es quedarte a vivir en Barranquilla, en Soledad, no tienes que comprarla. O si la compras también la puedes arrendar. No es caballo de fuerza. Pero si vives acá, tienes como propósito estar acá, haga el propósito de comprar la casa. Amén. Le doy un dato adicional y vamos a dejar hasta ahí la conferencia. Todavía le falta casi la mitad, pero vamos a dejar hasta ahí. Mire lo que le voy a decir. Los bienes raíces ocupan un lugar especial en la Biblia. Son riqueza de valor tangible aquí en la tierra,
Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le prometió? No le prometió dinero, le prometió tierras. Cuando llamó a Jacob, a Isaac, ¿qué les prometió? Tierras. Cuando llamó a los hombres de la Biblia, a Moisés, ¿qué le prometió? Y no solo tierra, que fluye leche y miel. Compre su pedazo de tierra. Pastor Xavier, pero Cristo viene. Sí, mientras viene usted necesita el pedazo de tierra. Cuando Él venga ya no lo vamos a necesitar. Pero mientras viene, lo va a necesitar usted, sus hijos y su familia. Diga conmigo, debo ser un buen administrador de los recursos del Señor. Finalizo diciendo lo que le dijo el Señor al siervo. Mal siervo, siervo. Esta palabra se oye fea, hermanos, pero no la dije yo, la dijo Dios. Se oye horrible esta palabra. No se le debería decir a un hijo de Dios. Pero mire lo que dice el Señor. Respondiendo a su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Por qué le dijo malo y negligente? Por mal administrador de los recursos. Mal administrador del dinero. Se le dio 1 millón. ¿Y qué hizo? Lo enterró. Gracias a Dios que no se lo comió el comején. Pero fue a devolver el mismo millón. Le pregunto yo a la iglesia, ¿cuál es el problema con Dios? ¿Cuánto le dio Dios a él? Un talento. Vamos a poner de ejemplo 1 millón. ¿Cuánto le devolvió él a Dios? 1 millón. Entonces, ¿cuál es el problema y el enojo del Señor? No lo entendemos. Si Él le está devolviendo lo que le dio, toma lo que es tuyo. ¿Cuál es el castigo? El no ser productivo. Dile al que está a tu lado, en el reino de Dios se castiga la improductividad. Tienes que ser productivo. Cambia hoy la manera de pensar. Si cambias la manera de pensar, cambiarás la manera de actuar. Y hoy el Señor te está diciendo, le dijo, siervo malo y negligente. Así hay cristianos. Oran, ayunan, se congregan, pero Dios le dice malo y negligente. ¿Por qué? Malos administradores del dinero, del recurso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? No es que Dios sea así, es que está haciendo eco de las palabras que Él dijo. Listo, y si tú sabías que yo soy eso que tú crees que yo soy, es lo que le está diciendo. Por tanto, entonces debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira, cabezón, si no querías negociar, si la pereza era más que la motivación para trabajar con mi dinero, si no eras buen administrador, si de verdad tenías miedo, sencillo, ni siquiera lo tenías que trabajar tú. Hubieras hecho una consignación en el banco y al venir yo quizás no iba a recibir 2 millones, pero hubiera recibido el millón más los intereses. Es decir, iba a haber productividad, producción, multiplicación. En el reino tiene que haber multiplicación. Porque el fruto es lo que manifiesta la naturaleza de la planta. ¿Sabe cuántos pastores me llaman a mí a nivel nacional y la pastora Isabel lo sabe? Ven lo que Dios ha hecho con la obra Casa de Vida. Pastor, ¿cómo lo han hecho? Esa obra inició hace 3 años, desde cero, sin apoyo. No tuvimos un concilio, una iglesia madre que nos apoyara, nada. Todo salió de gente apasionada por Dios. Los recursos y la buena administración, y estamos aquí, hermano. Y seguimos creciendo. Y somos un ejemplo de buena administración. Gloria a Dios para siempre. Y dice el Señor, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mire, si no administra bien sus recursos financieros, el Señor se los quita y se los da a alguien como el pastor Xavier Daza, que sí los va a administrar bien. Eso es lo que está diciendo. Se lo da al otro que tú conoces, que sí lo va a administrar bien.
¿Sabe cuánta gente hay que no conoce a Cristo, pero que son buenos administradores? Cuando nos los ganamos para el Señor, son una bendición, porque ya son buenos administradores del dinero. Y cuando los ganamos para Cristo, son una bendición para la obra de Dios, porque se impulsa la obra del Señor. Dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo le llamó? ¿Siervo qué? Esa palabra es horrible, hermanos. ¿A alguien de ustedes le gustaría que le dijeran inútil? Entonces administre bien a partir de hoy, porque si no el Señor un día le va a decir siervo inútil. ¿Qué significa inútil? Inutilidad. No utiliza lo que se pone en sus manos. Ahora diga conmigo, debo ser un buen siervo, multiplicador y productivo, no inútil, multiplicador y productivo para mi Señor. Póngase de pie la iglesia en esta mañana. Gloria al Señor. Pónganse de pie los niños también.